Prende el micro. Enciende el micro. Prende, por favor. Buenos días, amigos periodistas. Gracias Por favor, por vamos estar a aquí con prender nosotros. el micro. Ahora nos toca a nosotros acomodarnos. Ya. En esta oportunidad, Diego Libertad ha convocado esta conferencia de prensa para dar a conocer su propuesta técnica en relación al tema de la nueva minería para el país. En primer lugar, va a tomar la palabra Marisa Glave. Muchísimas gracias por venir el día de hoy. Hemos preparado una exposición sobre las propuestas de Tierra y Libertad que estarán a cargo de José Chávez. Yo quisiera compartir con ustedes la carta que enviaremos al presidente de la República, donde vamos a hacer alcance precisamente de estas propuestas a fin de que quede claro que nuestra organización y quienes promovemos una política ambiental responsable sí tenemos propuestas concretas para el país que esperamos sean escuchadas. Señor Presidente de la República, Ollanta Humala Caso, presente. Señor Presidente, en el país los conflictos socioambientales aumentan en número y en intensidad. Quienes suscribimos consideramos que este repunte de conflictividad social en torno a las industrias extractivas no se debe a supuestos extremismos de sectores radicalizados ni a complots de grupos de interés político. Se debe realmente al agotamiento del modelo extractivista neoliberal que entró en vigencia en la era de Fujimori y que usted criticó duramente durante su campaña electoral y que tanto daño ha hecho a nuestro ecosistema y a las poblaciones directamente afectadas, que en su mayoría siguen viviendo en la pobreza. Pero la transición entre un modelo de extractivismo neoliberal, agresivo con el entorno y poco respetuoso de la opinión de las y los ciudadanos, hacia un modelo de minería responsable, no se podrá lograr con un dictado unilateral de normas o con simples reducciones técnicas. Es necesario que el país entre en un debate nacional y político sobre las políticas ambientales necesarias, los mínimos permisibles, la situación de las concesiones mineras existentes, así como la determinación de zonas intangibles por su valor hídrico, biológico y cultural, revisar los estándares de control y fortalecer las instituciones ambientales, ordenar las competencias entre el gobierno central, los gobiernos subnacionales y los gobiernos locales, mejorar los términos de la redistribución de la renta y la sobreganancia que hoy día genera la actividad extractiva minera, entre otros asuntos fundamentales. Por ello, señor presidente, le proponemos que en el mensaje presidencial del 28 de julio anuncie al país la convocatoria de una mesa nacional minera y ambiental, convocando a todas las instituciones políticas, privadas, sociales y públicas que tengan que ver con la definición de políticas y gestión en este tema fundamental. Entre otras, el Ministerio del Ambiente, quien creemos que podría presidirlo, el Ministerio de Energía y Minas, la Autoridad Nacional del Agua, la Sociedad Nacional de Minería y Petróleo, la Asamblea Nacional de Gobiernos Regionales, la Asociación de Municipalidades del Perú, la Red de Municipalidades Rurales del Perú, el Acuerdo Nacional, las principales redes y organizaciones ambientalistas, los partidos políticos legalmente inscritos, los frentes de defensa y organizaciones sociales de comunidades afectadas por la minería que se encuentran actualmente en conflicto. Porque creemos que este diálogo es fundamental para recuperar la confianza de la ciudadanía que votó por transformaciones reales en el país, queremos plantear adjunto un conjunto de propuestas que se orientan en la dirección señalada y que junto a otros aportes existentes pueden servir como materiales para construir una agenda común que arribe a conclusiones para el bien del país y el desarrollo democrático e inclusivo del mismo. Aprovechamos esta oportunidad para reiterar nuestra vocación por el diálogo y la búsqueda de consensos para que en el Perú se logre la justicia social en el marco de un respeto al medio ambiente, los intereses nacionales y los derechos de los pueblos. Atentamente, Marco Arana Segarra, Coordinador Nacional de Tierra y Libertad, Julio César Bazán, Presidente de la Central Unitaria de Trabajadores del Perú. Muchas gracias. Gracias. A continuación, José Chávez se encargará de desarrollar la propuesta técnica para una nueva minería que Perú necesita. Bueno, buenos días a todos y todas. Nuevamente saludarlos y agradecerles por su presencia. En esta comunicación que se ha elaborado, creo que hay tres ideas fuerza que vamos a
intentar desarrollar en la presentación antes de responder a las preguntas. Una primera idea es esta suerte de constatación, y los conflictos nos están diciendo eso, de un modelo que tiene 20 años de vigencia, un modelo que ha tenido a la base un crecimiento importante del sector extractivo, que al mismo tiempo que ha permitido una mayor producción de minerales, de metales, sin duda también ha sido un productor importantísimo de conflictividad social. Entonces, esta es una primera idea, modelo que se inicia, que se pone en marcha en la década de los 90, durante el gobierno de Fujimori, y que estamos planteando con todas las letras que es un modelo agotado. La segunda idea es que el presidente de la República ha anunciado la conformación de una comisión multisectorial presidida por la presidencia del Consejo de Ministros y que tiene como secretaría ejecutiva el Ministerio del Ambiente. Nosotros consideramos que no nos parece mal la propuesta y la iniciativa, creo que además responde a una situación concreta de alta conflictividad social, pero entendemos que cualquier intento serio de discutir estos temas debería ser un proceso abierto, transparente, no un proceso de una comisión a puertas cerradas. Y en tercer lugar, el gran reto que tenemos por delante es cómo precisamente en el país construimos una suerte de acuerdo nacional de gobernabilidad para las industrias extractivas. Hoy en día es evidente que no hay un contrato social, que está roto, que más bien las industrias extractivas están produciendo ingobernabilidad. Entonces, bajo esas tres ideas, queríamos compartir con ustedes estos aspectos rápidamente, ¿no? ¿Qué nos están diciendo los conflictos? Las lecciones del último periodo y en qué consistiría si es que queremos hablar de este tema de la nueva minería. Como se dice en la comunicación, el Perú se ha convertido desde hace un buen tiempo en un país con una alta conflictividad social. Como lo ha dicho Marisa, los conflictos aumentan en número, pero hoy en día los conflictos también son intensos, polarizan al país. No lo decimos nosotros, la Defensoría es un buen dato, un buen referente, sus informes mensuales nos dicen eso. Ustedes ven en este cuadrito, resumimos que en julio del 2006, es decir, cuando empezó el gobierno aprista, habían 82 conflictos sociales, entre conflictos activos y latentes, en la metodología que utiliza la Defensoría del Pueblo. Al final del gobierno aprista, 217, y el primer año de este gobierno ya estamos hablando de 245 conflictos activos y latentes. Es decir, los conflictos aumentan en número, eso está fuera de discusión, fuera de control. Pero además de eso, la Defensoría nos dice que desde hace un buen tiempo el Perú se ha convertido en un país donde más o menos la mitad de los conflictos sociales que se producen corresponden a esta categoría que utiliza la Defensoría como conflictos socioambientales. Pero además, los conflictos socioambientales, si uno escudriña un poco la información de la Defensoría, la gran mayoría de conflictos socioambientales, 64% son conflictos mineros, el 18% son conflictos de hidrocarburos, es decir, entre minería y hidrocarburos tenemos más del 80% de los conflictos socioambientales, que a su vez son la mitad de los conflictos sociales que se producen. Otro dato que queríamos subrayar, porque además en el Perú tenemos la tendencia de pensar que esto solamente ocurre en el país, y no es cierto, ¿no? Este informe es un informe del Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente que dice que el 40% de los conflictos que hoy en día se producen en el mundo, Asia, África, América del Norte, América Latina, son conflictos que tienen su origen en el tema de recursos naturales, sobre todo temas vinculados a minería, pero evidentemente el Perú tiene sus propias características. La misma Defensoría nos recuerda que entre enero del 2006 y septiembre del 2011, es decir, casi durante el quinquenio del gobierno anterior, 195 personas murieron como consecuencia de los conflictos sociales, más de 2.300 personas fueron heridas como consecuencia de estos conflictos, y como ustedes saben, en este primer año del gobierno del presidente Humala ya hay 17 fallecidos, la gran mayoría vinculados a temas extractivos de minería y centenas de ellos, ¿no? Pero el otro referente importante, y por eso hablábamos de número, pero también hablábamos de intensidad, es que hoy en día es evidente que los conflictos polarizan el país. Conga está hace 8 meses en la agenda de debate en el país. Conga ha producido la caída de un gabinete, en realidad en la práctica de 2 gabinetes, ¿no? El gabinete Lerner y ahorita se nos va seguramente el gabinete Valdés, ¿no? El país está polarizado, Conga ha producido, Espinar también ha producido
la ruptura de la bancada oficialista. Es decir, estamos hablando, cuando nos referimos a un conflicto como el minero, y un conflicto que tiene una influencia fundamental en el contexto y en el escenario político del país. Pero además, Conga no solamente produjo la caída de un gabinete, sino que además marcó la reorientación de un gobierno que anunciaba cambios sustantivos y que más bien, por lo menos en estos temas y en varios otros, digamos, es más bien un gobierno de continuidad. Pero además, y antes de plantear nuestra propuesta, nuestra lectura de los conflictos es que ya no solamente cuestionan tal proyecto, por ejemplo, el caso Conga no solamente cuestiona el proyecto Conga, sino detrás del cuestionamiento de un proyecto específico que para las poblaciones va a afectar sus medios de vida, sin duda alguna también hay un cuestionamiento claro y abierto de las políticas públicas que están detrás del crecimiento de actividades extractivas como la minería. Las políticas de concesiones, la política de los estudios de impacto ambiental, la falta de un Estado que fiscalice, controle, regule a la actividad minera, la falta de mecanismos adecuados de consulta, de participación ciudadana, el tema del control y accesos a recursos naturales, bienes de la naturaleza, el tema de agua, el tema de tierras, son los aspectos que están detrás de los conflictos. Ya no es solamente me resisto a tal proyecto, sino también hay una lectura clara de las poblaciones y un cuestionamiento claro a las políticas públicas que están detrás de la expansión. También decimos en Tierra y Libertad que los conflictos no son homogéneos, que no es lo mismo Conga que Espinar, que no es lo mismo Conga que Quellaveco, que los conflictos tienen sus particularidades, sus especificidades y es necesario reconocerlas para poder precisamente buscar una intervención. En algunos casos las poblaciones le dicen no a la minería y la rechazan. En otros están discutiendo algunos procesos que permitan equilibrar en términos ambientales, sociales, económicos, la presencia de la actividad minera. Es un escenario complejo, difícil, y por lo tanto, frente a esa complejidad es que intentamos responder no solamente con diagnósticos, sino también como propuestas. Lecciones de los conflictos y qué es lo que pensamos desde Tierra y Libertad que se necesita. En primer lugar, partimos de la hipótesis que los conflictos están colocando sobre la mesa el tema de impactos que se han ido acumulando en todos estos 20 años de expansión minera. Hay una situación límite, hay una situación de estrés social, hay una situación de estrés ambiental que Cajamarca lo expresa con mucha claridad. Tierra y Libertad estamos planteando 5 aspectos fundamentales como parte de la propuesta que estamos intentando levantar, que estamos proponiendo al país que sea de inversión. Un primer aspecto, sin duda alguna, tiene que ver con el tema ambiental. Tema clave, hemos visto, la Defensoría nos dice que la gran mayoría de conflictos tienen que ver con la agenda ambiental, y cuando hablamos del tema ambiental, estamos hablando de 2 aspectos fundamentales, sobre todo si estamos hablando de políticas públicas. Institucionalidad, un primer gran tema que deberíamos discutir, reflexionar, y el tema herramientas, instrumentos, precisamente las herramientas y instrumentos que esa institucionalidad debe contar, ¿no? Pero en el tema de la institucionalidad, lo que estamos diciendo es que la gestión ambiental es una gestión ambiental profundamente sectorial. En el Perú no hay una autoridad ambiental. En la práctica en el Perú, cada ministerio es la autoridad ambiental de su sector, y el sector de energía y minas es el mejor ejemplo de eso. Tiene que ser modificada sustantivamente. Y por lo tanto, la lógica de la gestión ambiental en el país tiene que ser una lógica transsectorial. En esencia, una autoridad ambiental en cualquier parte del mundo, más aún en países con una alta dotación de recursos naturales, son gestiones ambientales transsectoriales. La autoridad ambiental no es un sector, es una autoridad que trasciende, ¿no? Es transversal y que debería permitir precisamente una gestión de esas características. Entonces, institucionalidad, la reforma fundamental, construir en el país una verdadera autoridad ambiental y no un Ministerio del Ambiente que está pintado en la pared, y quizás Conga es el mejor ejemplo de eso. El estudio de impacto ambiental de Conga se aprueba con la opinión favorable del Ministerio de Energía y Minas, con la opinión favorable del Ministerio de Agricultura, con la opinión favorable de la Autoridad Nacional del Agua, pero al Ministerio del Ambiente ni se le consulta, y el entonces Ministro del Ambiente en el año 2002 ni siquiera levanta la mano y dice, oiga, ya existo, ¿no? Yo tengo que opinar. Es el estudio de impacto precisamente de temas ambientales, no de cualquier cosa. Pero eso pasó, eso ocurrió. Entonces, por lo tanto, estamos diciendo institucionalidad fuerte, que no esté pintada en la pared, con las facultades que cualquier autoridad ambiental necesita.
Pero además estamos diciendo que evidentemente si esa autoridad ambiental no tiene las competencias, pero tampoco tiene los instrumentos que le deben permitir hacer una gestión ambiental fuerte, no va a ser suficiente. Y un tema que Conga quizás lo ha puesto en la mesa, digamos, con todas sus letras, es la discusión sobre los famosos estudios de impacto ambiental. Ustedes saben, la herramienta estudio de impacto ambiental es hoy en día la herramienta fundamental en materia ambiental porque permite aprobar o desaprobar. En realidad casi siempre es aprobar los estudios de impacto ambiental. Y nosotros creemos que al margen de dónde se ubica, que sin duda es un tema importante, nos da la impresión que esa herramienta hoy en día es una herramienta totalmente insuficiente. No solamente porque es una herramienta que en el Perú ya tiene 20 años, 40 años en el mundo, sino porque esa herramienta en 20 años no se ha modificado, no se ha cambiado, no se ha actualizado. Hay un informe del Banco Mundial que se llama Riqueza y Sostenibilidad Ambiental en el Perú que cuestiona y dice que esta es una herramienta que está desfasada. Pero al margen del estudio de impacto ambiental lo que estamos diciendo es que faltan otras herramientas para, por ejemplo, medir algo que está pasando en Cajamarca, en la zona de influencia de Conga, los impactos acumulativos. Porque como ustedes saben, en la zona de influencia de Conga está el proyecto Conga, pero también está el proyecto Galeno, también está el proyecto Michiquillay y también varios otros proyectos de mediana envergadura. Y por supuesto, un proyecto minero no es lo mismo que 2, que 3 o que 4 proyectos. Y ahí la herramienta de estudio de impacto ambiental ya no sirve, porque la herramienta de estudio de impacto ambiental permite medir los impactos de un proyecto y plantear las mitigaciones de ese proyecto, pero no permite medir los impactos acumulativos de 3 o 4 proyectos en una provincia, en un distrito o en una provincia. Entonces, en el tema ambiental estamos planteando este enfoque. Discutamos institucionalidad con este objetivo, construir una institucionalidad transsectorial, fuerte con las competencias, y no como ocurre hoy en día. Y en segundo lugar, discutamos las herramientas, los instrumentos. Sobre todo si queremos seguir haciendo minería. Instrumentos que se aplican en cualquier país, insisto, donde haya una alta dotación de recursos naturales. Legislar sobre el tema del agua, el país necesita urgente una política hídrica, además que tenga un claro enfoque de derechos humanos, un claro enfoque de ecosistemas frágiles como son las cabeceras de cuenca, pero también que aborde temas como el uso del mercurio, el uso del cianuro. Y en este sentido hay que recordar que la Marcha Nacional por el Agua, esta marcha que se desarrolló en el mes de febrero, acabó precisamente planteándole al país, planteando una iniciativa legislativa que Tierra y Libertad también está respaldando, porque creemos que es la manera de abordar este problema que es sumamente complicado, sumamente complejo. El tema del agua es un tema básico, fundamental para cualquier estrategia de desarrollo sostenible para los próximos años. Tema ambiental, límites máximos permisibles, estándares de calidad ambiental, ahí tenemos varios forados, varias tareas que están pendientes y que todavía no se han hecho. Cómo organizamos el territorio también es otro aspecto fundamental. Siempre nos dicen que somos románticos de la propuesta de la gran transformación. Hay que insistir que simplemente hay que leer y revisar el discurso del presidente de la República el 28 de julio del año pasado. No hay que irse a la gran transformación, ni siquiera a la hoja de ruta. En el discurso del presidente del 28 de julio del año pasado, este tema de la ley de ordenamiento territorial es un tema fundamental y lamentablemente hasta el momento todavía no se ha pasado. Y cuando hablamos de organización del territorio, de una legislación para esos temas, la idea básica es cómo precisamente organizamos el territorio para que su uso sea un uso sostenible. Y eso no está pasando actualmente. Y el tema de las concesiones creo que es un tema fundamental. Fíjense, alguna vez le escuché decir, no sé qué ha pasado, qué no pasa, a uno de los mineros más influyentes, que esta fue la reforma más importante que se dio en la década de los 90 en el país. El país a cuadritos. Y efectivamente en la década de los 90 el país, el Perú, se dividió no en regiones, no en departamentos, no en provincias y distritos, se dividió en cuadrículas, las famosas cuadrículas mineras. Y esto tiene que ver con el tema de las concesiones, porque cualquiera de los que estamos acá presentes, basta que vayamos a un instituto que se llama el INGEMET y digamos quiero esta, como uno escoge a veces en un restaurante, quiero este plato, y si está vacío, uno paga el derecho de vigencia y bueno, termina siendo titular. Y claro, lo que ha pasado en los últimos 20 años es esto. A comienzos de los 90 habían 2.300.000 hectáreas concesionadas. Han habido 2 periodos de crecimiento. En
en los 90 llegamos a 16, después bajó y ahora estamos en casi 26 millones de hectáreas. Es decir, los cuadritos se han llenado, como ustedes ven en el mapa, ¿no? Esas 25 millones de hectáreas, antes la minería siempre se asociaba a la minería con actividades saltoandinas. Bueno, hoy en día la minería es saltoandina, es trasandina, es de costa, es selva alta, es selva baja, porque además cuando hablamos de minería estamos hablando de gran minería, de mediana minería, de pequeña minería y de minería artesanal, informal, sobre la cual Tierra Libertad no se hace la vista gorda y también la considera que forma parte de la problemática general de la minería. Entonces, el tema de concesiones aparece como un tema fundamental. Fíjense, estas son las concesiones mineras región por región. Arequipa es hoy en día la región con la mayor cantidad de hectáreas concesionadas. En términos porcentuales no es la región más ocupada, pero sí es la región que tiene el mayor número de hectáreas concesionadas. Le sigue Puno, le sigue Ancash, Lima, no nos quedamos atrás en Lima, Cajamarca, La Libertad, etcétera, etcétera. Entonces, este crecimiento caótico, desordenado y además profundamente descentralista, sin duda también es un tema que está a la base de los conflictos. Segunda idea fuerza de la propuesta que Tierra y Libertad presenta, la afirmación de los derechos de las poblaciones. Los territorios donde se desarrollan las actividades mineras y también los hidrocarburos no son territorios vacíos. Y se ha pensado y se ha actuado con esta lógica de territorios pasados. Y siempre se ha pensado como si la minería y los hidrocarburos se desarrollasen en territorios vacíos. Y no, no son territorios vacíos. Son territorios donde hay peruanos y peruanas, como cualquiera de nosotros, que no son ciudadanos de segunda o tercera categoría, ¿no? Y aquí tenemos varios temas pendientes. El tema de la consulta previa, libre e informada, que el Perú firmó y ratificó a mediados de la década de los 90 y que no termina de implementar. Bueno, ya hay una ley, hay un reglamento que ha sido cuestionado por las comunidades, hay todo un debate ahí abierto, pero sin duda el país necesita un instrumento que permita que las comunidades en las zonas afectadas, en las zonas de influencia, sean informadas, sean, digamos, su derecho a ser consultado sea un derecho respetado, reconocido de manera previa y de manera informada. Ese es un tema fundamental dentro de las políticas públicas que creemos deberían implementarse, además implementarse adecuadamente, y como lo dice el convenio 169 de la OIT. También revisar los procedimientos de las audiencias de los estudios de impacto ambiental. A las comunidades o a un alcalde le dan un estudio de impacto ambiental. El estudio de impacto ambiental de Minas Conga tenía más de 20.000 páginas y tienen 20 días para revisarlo, y después se convoca la audiencia, donde en realidad, en el mejor de los casos, es una audiencia informativa. Digo en el mejor de los casos porque sí se informa. Lo que hay que constatar y si esa información es una información, por ejemplo, entre otros indicadores, culturalmente adecuada para las comunidades campesinas, para los pueblos indígenas. Entonces, este también nos parece que es un procedimiento fundamental, importante. El tercer tema que estamos colocando como un aspecto básico de la propuesta que queremos levantar y se la planteamos al país es el tema de la descentralización. Y la idea de fuerza ahí es fortalecer, no retroceder como muchos quieren el proceso de descentralización. Y ahí sentimos que hay un debate abierto sobre el tema de competencias. Tenemos la impresión que las municipalidades, distritales, provinciales y también varios gobiernos regionales están planteando un debate sobre las competencias. Y no en una lógica de autonomía absoluta, yo acá decido todo, en una lógica de cómo el Estado nacional, las autoridades nacionales, articulan, se complementan con las autoridades regionales, con el Estado regional y con las autoridades locales, es decir, con el Estado provincial y distrital. Ese es el gran reto de fondo. Hasta el momento no hay articulaciones. En el tema de la minería es una lógica profundamente descentralista. Todo se decide en Lima, desde la concesión hasta la aprobación del estudio de impacto ambiental. Entonces, la idea es cómo construimos una suerte de política nacional que implique, que implique un fortalecimiento y una articulación de las distintas instancias de los estados, autoridad nacional, regional y local, y sin duda alguna también cómo se fortalece la presencia del Estado en las regiones. Y eso implica también la presencia del Estado nacional. En el caso ambiental se había pensado en esta suerte de autoridades ambientales regionales
donde las competencias que tiene la Autoridad Nacional del Ambiente se puedan complementar con las competencias que tienen las autoridades regionales bueno, en cada una de las regiones, en cada una de las regiones del país. Pero la idea es cómo se fortalece la presencia del Estado en las regiones y se corrige algo que el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, el PNUD, ha dicho que en el Perú hay una baja densidad del Estado, es decir, el Estado no está presente. Si uno cruza el mapa que ha construido el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo y con el mapa de las industrias extractivas, la primera conclusión es que ahí donde hay industrias extractivas, el Estado no está presente. Y eso, sin duda, lo sienten las poblaciones, lo sienten las comunidades y evidentemente también lo sienten las propias autoridades locales y las autoridades regionales, y muchas veces además las empresas terminan reemplazando al Estado. Cuarto tema fundamental en la propuesta de Tierra y Libertad: la macroeconomía y la minería. Entramos también al debate sobre aspectos económicos, que sin duda alguna es un tema fundamental. La gran pregunta es ¿quién planifica el crecimiento de la inversión minera? ¿Quién decide? O sea, ¿lo decide el Estado peruano? ¿La planificación la decide el Ministerio de Energía y Minas? Si ustedes entran en cualquier momento, hagan un ejercicio de entrar a la página del Ministerio de Energía y Minas, ustedes van a ver un cuadrito muy bonito de todos los proyectos de inversión, más de 50.000 millones de dólares en proyectos de inversión para los próximos 4 o 5 años. Entonces, la gran pregunta es, ¿quién decide eso?